Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Humanismo Soka, donde cada semana exploramos juntos las enseñanzas del budismo y su impacto en nuestra vida cotidiana. Antes de empezar, queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes que nos escuchan desde diferentes rincones del mundo. Es increíble saber que nuestra comunidad de oyentes se extiende globalmente. Gracias por ser parte de esta maravillosa experiencia y por permitirnos acompañarlos semana tras semana. Hoy queremos compartir con todos ustedes extractos de la serie La sabiduría del Sutra del Loto, diálogo sobre la religión en el siglo XXI, donde el maestro Daisaku Ikeda mantiene conversaciones sobre el Sutra del Loto con integrantes del departamento de estudio de la Soka Gakkai. En esta entrega, dialogan sobre la importancia de construir familias armoniosas a través de la fe, basándose en el capítulo titulado Asuntos pasados del Rey Adorno Maravilloso, 27º del Sutra del Loto. Sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. El capítulo Asuntos pasados del Rey Adorno Maravilloso del Sutra del Loto describe el esfuerzo de una esposa y sus dos hijos por guiar hacia la ley a su esposo, el rey. Allí establece los principios para llevar a cabo una revolución familiar. Narra la historia de la mujer que junto a sus hijos se desafiaron para alentar a su esposo, el rey, a modificar su conducta autoritaria y formar una familia armoniosa y unida. En esta entrega, los participantes analizan la importancia de tratar a los familiares que no abrazan la práctica budista con benevolencia y actitud abierta. También reflexionan sobre las relaciones de pareja, los vínculos entre padres e hijos y la manera de compartir con los hijos la fe en la ley mística. La victoria de una revolución familiar. En el Sutra del Loto se encuentra el relato acerca de la iluminación de la hija del rey dragón. Su nombre se escribe en chino con dos ideogramas. El primero, dragón, corresponde a la palabra padre. El segundo, mujer, corresponde a hija. Esto expresa el hecho de que la relación entre padres e hijos es extremadamente profunda. Nichiren Daishonin escribió: las mujeres apoyan a los demás y de ese modo consiguen que les den apoyo. Estas palabras reflejan la perspectiva budista que revela una profunda comprensión de la naturaleza humana. Aunque este fragmento está dirigido a las mujeres, teniendo en cuenta las condiciones sociales que imperaban en aquella época, también implica una sabiduría que abarca a todos por igual y que se extiende a las parejas, a los padres, hijos y a todos los integrantes de la familia. De ello se desprende que el trato cotidiano con un familiar que no practica el budismo deba llevarse a cabo con la mayor gentileza y sinceridad. Por ejemplo, estando siempre pendientes de su salud y alentándolos a vivir una larga existencia. De igual modo, ser un buen hijo o un buen compañero en el ámbito de la pareja es una prueba de poner en práctica nuestra fe en la vida diaria. Porque si no, ¿cuál sería el sentido de la fe? Tampoco sería correcto que las cuestiones de la fe lleven a discusiones en el hogar. Además, cuando los miembros de una familia que no practican el budismo se oponen a la fe de alguien, la mayoría de las veces no objetan su fe en sí, sino algún aspecto en la conducta de esa persona. Desde luego, esta clase de situaciones se deben fundamentalmente a nuestro karma. Por eso, el Daishonin afirma: no deberían lamentarse aun si son hostigadas a causa de su fe en esta enseñanza. También señala: tentado por el bien o amenazado por el mal, si uno se aleja del Sutra del Loto, se condena a sí mismo al estado de infierno. De este modo, afirma que lo importante es mantener una fe constante y firme, sin dejarnos llevar por las circunstancias, porque esta es la base de la felicidad. Profundizar y fortalecer nuestra fe es la base para el avance en cada meta que nos trazamos y para guiar a toda nuestra familia armoniosamente por el camino de la felicidad. Mantener una fe firme no significa adoptar poses heroicas, sino poseer un estado de vida que nos permita sentir auténtica preocupación y consideración por quienes nos rodean. Basados en esta postura, incluso en el acto aparentemente más pequeño de amabilidad, resplandece con una luz brillante que ilumina a toda nuestra familia. Atesorar a la esposa y a los hijos. Diálogo entre el maestro Ikeda y el departamento de estudio de la Soka Gakkai. Maestro Ikeda. En las sesiones de preguntas y respuestas, a menudo le consultaban al maestro todo acerca de los miembros de la familia que se oponían a la práctica. Aquellas personas cuyos hijos se manifestaban en contra de su fe, él los alentaba. Tienen que dedicarles muchísima atención a sus hijos.
Si los padres cuidan a sus hijos con devoción, no hay forma de que estos se pongan en contra de ellos. Nada supera la bondad y el amor de un padre o de una madre. Y a otra persona que estaba sufriendo a causa de que su esposa no compartía la fe, también la alentó. Usted necesita resolver este problema empezando por usted mismo. Así que primero debe desafiarse para convertirse en una persona admirable. Depende de usted desarrollar un estado de vida de completa libertad. En cambio, si se queja constantemente de que su esposa no apoya sus actividades, no estará practicando la fe correctamente. Cuando muestre a su esposa el mismo agradecimiento que le brindaría al Buda, entonces ella no tendrá nada que objetar. Por favor, valórela y cuídela sinceramente. De esto se trata la fe. Así solía ser la orientación que daba el maestro Toda en situaciones semejantes. Departamento de estudio. Siento como si ya hubiéramos llegado a la conclusión, antes de comenzar siquiera nuestro análisis del capítulo 27, Asuntos pasados del Rey Adorno Maravilloso. En el título, Asuntos pasados del Rey Adorno Maravilloso, asuntos pasados se refiere a los orígenes o a la historia. Este capítulo, por ende, describe la clase de persona que era este monarca, llamado Adorno Maravilloso, y narra sus experiencias y algunos episodios referidos a él. El rey era el único integrante de su familia que no practicaba la fe. Su esposa y sus 2 hijos eran firmes creyentes. El relato nos enseña de qué manera ellos consiguieron que el rey abrazara la fe. Hace muchísimo tiempo vivió un rey llamado Adorno Maravilloso. La esposa del monarca se llamaba Pura Virtud y los 2 príncipes, Puro Recinto de Tesoros y Pura Visión. Como puede verse, la palabra puro interviene en los nombres de los 3. La reina y los 2 príncipes abrazaron la fe en la ley expuesta por el Buda llamado sabiduría de la flor del rey de la constelación del sonido del trueno de la nube. Pero el único integrante de la familia que se aferró a las enseñanzas del brahmanismo por su profundo apego a ellas fue el rey Adorno Maravilloso. Podemos inferir que ya en esa época el brahmanismo era una vieja enseñanza, bien arraigada en el sistema social vigente. En cambio, el budismo era una enseñanza nueva que recién se había comenzado a difundir con el surgimiento del Buda. Maestro Ikeda. A veces los padres suelen adoptar posturas conservadoras, mientras que los jóvenes, por su parte, poseen un espíritu intrépido y renovado. Buscan la verdad con pasión y seriedad, buscando constantemente hacer lo correcto y mejorar aquello que ya está establecido. Pero los padres generalmente expresan, mal o bien, así se ha hecho siempre y así seguirá siendo. Cuando se dan estas situaciones típicas, resaltan la brecha generacional. Departamento de estudio. En el relato del Sutra del Loto, el rey se vuelve cada vez más terco. Cree que no tiene por qué escuchar los consejos de su esposa y de sus hijos. Maestro Ikeda. En la SGI, suele suceder que las mujeres o los hijos son los primeros en comenzar a practicar, y que el hombre es el último en integrarse. Es tal como describe el sutra. ¡Qué cosa curiosa! Departamento de estudio. En la época en que se difundió el budismo, el sistema social de la India se basaba en un pensamiento patriarcal, derivado del brahmanismo. Es decir, que el padre tenía control absoluto sobre todos los miembros de su familia. En este contexto, es natural que los jóvenes y las mujeres se hayan sentido más y más atraídos hacia la nueva enseñanza del budismo. Al parecer, esto originó conflictos en muchas familias. De hecho, hay textos budistas que justamente describen esta clase de situaciones. Creo que por este motivo se debe haber predicado el capítulo El Rey Adorno Maravilloso. Maestro Ikeda. Lo que tenemos aquí es un choque entre las viejas y las nuevas ideas. Probablemente, el hecho de que la fe adoptada por la familia del rey haya provocado semejante trastorno pueda ser visto como una validación de esa nueva filosofía. Departamento de estudio. Pero una religión viviente y revolucionaria que permite a las personas modificar positivamente la realidad en un nivel profundo seguramente encontrará la resistencia de las viejas tradiciones. Esto demuestra que es una enseñanza correcta. Maestro Ikeda. La forma de asegurar una transformación positiva de la sociedad es superar las pequeñas olas de conflicto que se alzan en el seno del hogar, una tras otra, y construir una familia armoniosa. La reforma social que llamamos Kosen-Rufu solo puede erigirse sobre un cimiento sólido, trazado por la transformación colectiva de todas y cada una de las familias. Departamento de estudio.
El capítulo El Rey Adorno Maravilloso nos cuenta la historia de un hijo que transmite la fe a su padre. Me imagino que para las personas de la India antigua este episodio habrá sido todo un acontecimiento. Como señala el especialista japonés en estudios budistas, Hajime Nakamura, la obediencia absoluta y arbitraria al jefe de familia, propia del brahmanismo tradicional, no tiene lugar en los sutras budistas. Maestro Ikeda. En el budismo, todos los miembros de la familia son respetados por igual como individuos. Es un punto de vista sumamente progresista. Departamento de estudio. El pensamiento budista tiene mucho en común con el concepto moderno de los derechos humanos. Maestro Ikeda. Desde ese punto de vista, realmente estamos hablando de un conflicto entre el humanismo y las viejas costumbres que no reconocen los derechos individuales, más que de la oposición entre el budismo y las religiones practicadas por los antepasados. Departamento de estudio. A fin de cuentas, la postura de ser fiel a las propias convicciones es una lucha por proteger los derechos humanos. Maestro Ikeda. La base de todos los esfuerzos en la propagación es el firme espíritu solidario de orar por la felicidad de quienes nos rodean. Sin este genuino amor compasivo, uno no sentirá satisfacción profunda y puede volverse propenso a la queja cuando un miembro de la familia no comparte las mismas creencias, generando tensiones y resentimiento entre ambos. Probablemente, los hermanos no podían comprender por qué su padre no abrazaba la fe, aun cuando ellos se estaban esforzando tanto. No obstante, eso correspondería a ver las cosas desde una perspectiva subjetiva y emocional. Si adoptamos una actitud negativa y pensamos, ¿por qué no logro los resultados que quiero cuando ya vine empeñándome tanto?, es muy probable que a causa de esa misma postura no veamos resultado alguno. La fe no se trata de reacciones emocionales, sino de valentía. Para ser felices, la clave yace en tener una fe valerosa. La reina Pura Virtud poseía una sabiduría que provenía de su misericordia y de su solidaridad benevolente. Por eso ella sabía que enfrentando abruptamente al padre para hablarle del budismo, los hijos no lograrían nada. De ese modo, les aconsejó cómo proceder. Departamento de estudio. Los alentó. Tenéis que manifestar algún prodigio sobrenatural frente a él. Cuando lo vea, su mente sin falta se purificará y se limpiará, y entonces nos dejará que vayamos junto al Buda. Maestro Ikeda. Ella sí que sabe cómo funciona la mente de su esposo. Se dice que en la raíz de todo gran acontecimiento siempre se encuentra el esfuerzo y la sabiduría de una mujer. Fiel a estas palabras, el padre cambió su actitud gracias a la madre de los muchachos, y así todo el país experimentó un cambio positivo. En otras palabras, ella había comprendido que no iba a servir de nada pedirle al padre que cambie. En cambio, les aconsejó de qué forma proceder, mostrándole con sus acciones que ellos mismos han cambiado positivamente sus vidas. Entonces, los dos hijos fueron directamente hacia el padre a mostrarle sus facultades sobrenaturales. Saltaron en el aire y allí caminaron de un lado a otro libremente y se echaron de espaldas, generaron fuego y agua en su propio cuerpo, volviéndose tan inmensos que cubrieron el firmamento con el cuerpo y luego recuperaron su forma original. Desaparecieron en el aire y luego reaparecieron de pronto sobre la tierra. Se sumergieron en el suelo como si fuese agua y caminaron sobre el agua como si fuese tierra firme. Departamento de estudio. El sutra expresa que manifestaron todas estas cualidades sobrenaturales por su amor genuino y su benevolencia hacia su padre. En el texto sánscrito, la esencia de lo que la madre les dice a los hijos es más o menos la siguiente. Si tratan a su padre con misericordia, éste les responderá de la misma manera y comprenderá el propósito de ustedes. Maestro Ikeda. Lo cierto es que el Rey Adorno Maravilloso se queda fascinado al ver la capacidad sobrenatural de sus hijos. No hay ningún padre o madre que sea indiferente al ver el desarrollo espléndido de sus hijos. Departamento de estudio. El rey unió las palmas de las manos y le preguntó a sus hijos: ¿quién es vuestro maestro? ¿De quién sois discípulos? Y ambos le responden con orgullo: nuestro maestro es el Buda que expone el Sutra del Loto, y nosotros somos sus discípulos. Entonces, el rey decidió: me gustaría ir ya mismo a conocer a vuestro mentor. Podéis venir conmigo. Podemos decir que llegado a este punto, el rey prácticamente ya ha aceptado el budismo en su fuero interno. La fe que torna posible lo imposible. Maestro Ikeda. Así es la fuerza de las pruebas reales. Nada es más fuerte que un resultado concreto. Los hijos del rey mostraron una sorprendente prueba de su revolución humana. El Daishonin afirma:
Nada es más certero que la prueba real. Y también escribió: más valiosa que la razón y que la prueba documental es la prueba de los hechos concretos. En especial, los familiares necesitan ver pruebas reales, porque son los que más nos conocen. Por muy sobresalientes que aparentemos ser fuera del hogar, nuestra familia es la que conoce la verdad de los hechos. Desde luego, también hay aspectos de nuestra vida que la familia suele ser la última en descubrir. Pero de todas formas, los padres pueden apreciar el crecimiento de un hijo, así como una esposa sabe muy bien cuando su marido está cambiando para bien. El equivalente a los poderes sobrenaturales, en nuestro caso, es la revolución humana. El hecho de que los hermanos Ikegami, en los tiempos del Daishonin, hayan podido guiar a la fe a su padre, teniendo en cuenta la obstinada oposición de este hacia la enseñanza del Daishonin, demuestra el noble humanismo de los hijos, que no se dejaron influenciar ni siquiera frente a los ataques más duros del padre. Departamento de estudio. Las facultades sobrenaturales, como expresó usted, no se refiere solo a la adquisición de poderes sobrehumanos, sino a la revolución humana en sí. El Daishonin dice: no hay ningún poder secreto o sobrenatural fuera de la manifestación del estado de Buda. Entonces, al narrar que puro recinto de tesoros y pura visión despliegan facultades sobrenaturales, el sutra está considerando la capacidad de las personas de aquella época. Maestro Ikeda, probablemente estés en lo cierto. El gran maestro Tiantai de la China lo llama método para predicar la ley de acuerdo con la capacidad de la sociedad. Sobre esa base, también podríamos decir que el concepto de poder sobrenatural apunta a enseñar el principio de que la fe permite volver posible lo imposible. Es fácil utilizar palabras como prueba real o revolución humana, pero en realidad son cuestiones muy serias y complejas. No se puede manifestar la budeidad practicando con actitud superficial o rutinaria. Nadie puede decir que practica el budismo de verdad si lo hace de manera egoísta o solo por motivaciones personales. Eso no sería practicar la enseñanza del Buda, sino practicar la enseñanza de uno mismo. Solo es posible cambiar positivamente el karma practicando la fe con corazón puro y sincero y con el único pensamiento de lograr el Kosan Rufu. La única forma de generar una transformación positiva en un país es demostrar la verdadera fuerza del pueblo mediante la oración ferviente y la lucha de hacer posible lo imposible en la vida cotidiana. Llegamos al final de este episodio de los podcasts de Humanismo Soka. Esperamos que haya sido de gran inspiración y no te olvides de seguirnos en nuestras redes para estar al día con todas nuestras actividades y novedades. Búscanos en Instagram como @humanismosoka y @sokaargentina. Además, te invitamos a visitar nuestro nuevo portal de noticias donde podrás encontrar artículos, noticias, alientos y mucho más. Encontranos en www.humanismosoka.org.ar. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos encantaría escuchar sus opiniones y sugerencias, así que no duden en dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima semana.